Hola, Hola, buenos buenos días. días. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos Buenos días, días, doctor. queridos chicos, buenos días. Bueno, eh, ok, buenos días. Soy el doctor Mollinedo, soy el doctor Mauricio Mollinedo. Vamos a continuar con las clases teóricas del bolo de cardiovascular. Ya han hecho electrocardiograma, ya han hecho corazón como bomba, ya han hecho la, la primera semana de hemodinamia. Estamos conectados. Hola. Por favor, alguien que haya estado acudiendo a las clases teóricas regularmente, quiero saber si han terminado la parte de hemodinamia con el doctor Urquieta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, doctor, ¿me escucha? alguien que me escuche. Joaquín, ¿estás tú aquí? Sí, doctor. Buen día. Hola, buen día. Aquí estás, Joaquín Chávez. Joaquín, quería preguntar si acabaron con el doctor Urquieta toda la parte de hemodinamia. Sí, doctor, acabamos. Ayer nos dio una parte extra que, como nos indicó por parte de la cátedra, le dijeron que avance, pero sí acabamos Ya, con... excelente. Bien, y con el doctor Fernández completaron electrocardiografía y corazón como bomba, creo que también les dio el doctor Urquieta, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Acabamos Buenísimo. con el doctor Fernández, lo que es electrocardio, y nos dio una parte de corazón como bomba y lo continúa ya después el doctor Urquieta, y acabamos en leyes de la biofísica de la hemodinamia el día de ayer. Exacto. Eso es lo que tenían que hacer. Bien, esta última semana lo que vamos a hacer es presión arterial. Ya va a ser todo el bolo de presión arterial. Vamos a empezar hablando de lo que es la presión arterial y vamos a terminar hablando de su aplicación clínica y el tipo de regulación que tiene la presión arterial. Tiene una regulación a corto plazo neurológica, una a mediano plazo que es humoral y una a largo plazo que es renal. Entonces vamos a terminar con eso y si nos da el tiempo vamos a ver si podemos hacer una o dos clases de circulaciones especiales, que en realidad es lo último con lo que acaba el bolo de cardio. Normalmente teníamos, como les han debido explicar, normalmente teníamos 6 semanas de clases teóricas de cardiología y ahora se han recortado a solo 4 semanas. O sea que en 4 semanas hemos tenido que juntar prácticamente todo el material del mes. ¿Ok? Bueno, si me copian bien, me escuchan bien, he puesto ya la presentación en la plataforma. No sé si la pueden ver bien. Joaquín, por favor, dame un visto bueno. Perfecto. Alexis, Doctor, seguro. gracias. Bien. Entonces, muy bien. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar la presentación. En realidad, yo hago mis clases muy dinámicas y hago participar a mucha gente en la clase. Sin embargo, bajo esta modalidad de clase teórica virtual, lamentablemente la intercomunicación es lenta, no siempre lo logramos, así que bueno, va a ser como una clase simplemente como que ustedes fueran de palo. Si alguien quiere opinar, preguntar alguna cosa en el medio de la clase, lo vamos a hacer. Esta va a ser más una clase introductoria de esto. Bien, ustedes saben de qué se trata la presión arterial, han hecho ya corazón como bomba. Entonces ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de presión arterial, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a buscar una definición adecuada en relación a lo que tenemos en el texto. ¿Alguien más antes de empezar? Varios que quieren unirse.
Admitiremos a todos ellos más y empezamos. Bien. Entonces empezamos diciendo, bueno, vamos a admitir unos hasta ahí 10 y de ahí ya no, porque si no, no puedo y me corta todo. Ok, entonces vamos a comenzar diciendo la definición de presión arterial, ¿sí? Presión arterial se considera como la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Es decir, todo el volumen que circula en un vaso tiene una fuerza que se mide en unidades de fuerza, es decir, en milímetros de mercurio o en centímetros de agua o en bares, ¿no es cierto? Esta fuerza pared del vaso. Ahora se utiliza y se amplía la denominación unidad de superficie de la pared del vaso, unidad de superficie de la pared del vaso, es la definición de la presión, ¿ok? Le ponemos el apellido de presión arterial en relación a la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared de un vaso arterial. Normalmente la medimos en milímetros de mercurio y su equivalencia a centímetros de agua es de 1.36 centímetros de agua. Lógicamente, una unidad de mercurio es 13.6 veces más pesada que el agua, ¿no es cierto? Entonces, esta es la equivalencia para la medición de la presión arterial. Ok, vamos a hacer la última entrada de los que necesitan ser admitidos y vamos a continuar. Ok, continuamos entonces. Es así que tenemos dos unidades para medir la presión arterial, ¿no? La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica debe tener un máximo de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica un máximo de 80 milímetros de mercurio. A una se la considera la presión máxima y a otra la presión mínima. Esto es muy importante porque esto va a estar en relación a dos elementos fundamentales. Esta es la fórmula básica y más importante de lo que es la interpretación fisiológica de la medida de la presión arterial. ¿Sí? Si ustedes la ven, presión arterial es igual. A ver, esta es la última. Ya aprenderemos a ver de que se admitan automáticamente. Entonces tenemos presión arterial en milímetros de mercurio es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esto es muy importante que tomen en cuenta, ¿sí? Ya que el principal determinante de la presión arterial sistólica va a ser el gasto cardíaco. No se olviden nunca, el gasto cardíaco. Y ahorita vamos a ver de dónde viene esto. Y el principal determinante de la presión arterial diastólica es la resistencia vascular periférica, ¿sí? No se olviden nunca, es la resistencia vascular periférica, ¿ok? Entonces, cuando consideramos los determinantes de la presión arterial y hablamos de determinantes fisiológicos y determinantes físicos, pues los determinantes fisiológicos son estos que acabamos de mencionar, ¿no? El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Han hablado en hemodinamia una semana de lo que es resistencia vascular periférica. Ya saben que es la fuerza que se opone normalmente a los vasos sanguíneos, ¿no? El principal elemento en todo el sistema circulatorio que va a modular la resistencia vascular periférica, ya lo saben ustedes, lo deben recordar y ha debido hacer hincapié el doctor Urquieta en esto, son las metaarteriolas, ¿no? Las metaarteriolas son las llaves de paso que hacen que la regulación de la resistencia sea perfecta para que pase la sangre a los distintos tejidos. Son los que abren la llave de paso cuando un tejido tiene una alta demanda fisiológica de oxígeno o cierran la llave de paso en caso contrario, ¿sí? Entonces, la resistencia periférica fundamentalmente está dada por las metaarteriolas, pero estamos hablando de la resistencia vascular periférica de todo el circuito vascular. Sin embargo, cuando hablamos acá, en estos factores fisiológicos que son determinantes de la presión arterial,
y hablamos de la resistencia periférica, básicamente vamos a hablar del rebote aórtico diastólico, ¿sí? Del rebote aórtico diastólico. El rebote aórtico diastólico es la fuerza con que la pared de la aorta devuelve la sangre después de que en la eyección sistólica ha salido la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, la ha distendido, la ha estirado y después la aorta, como tiene una capa muscular y dos láminas elásticas muy poderosas, después vuelve sobre sí misma y da como un segundo latido. Este segundo latido se llama rebote diastólico aórtico, ¿sí? Y este rebote aórtico diastólico es el que va a determinar la presión arterial diastólica, con la que la aorta aprieta la sangre dentro de la aorta, máximo llega a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces ya tenemos la determinante de la presión diastólica. Ahora, la determinante de la presión sistólica, como ustedes ven en la gráfica, está dada por el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco. ¿Y cómo calculamos el gasto cardíaco? Pues multiplicamos el volumen sistólico, el volumen latido, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo por la frecuencia cardíaca. Esto también ya lo han llevado en corazón como bomba. Sabemos que el volumen sistólico, volumen latido o volumen de eyección sistólica se puede calcular mediante la multiplicación del volumen telediastólico final, ¿no? Volumen telediastólico o volumen diastólico final. Como ustedes recordarán, el volumen diastólico final o el volumen telediastólico está en relación ¿a qué? Bueno, les preguntaría uno por uno, iría ahí en la clase preguntándoles de qué se trata, pero aquí no se puede. Entonces, el volumen telediastólico es la cantidad de sangre que termina en el ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, al final de la diástole, por eso se llama telediastólico. Tele quiere decir al final, o también se llama volumen diastólico final. Ustedes se acuerdan que no todo el volumen que llega al ventrículo es eyectado, solamente es eyectado una fracción, eso se llama fracción de eyección. ¿Qué porcentaje del volumen que llega al ventrículo izquierdo es eyectado? Normalmente aproximadamente un 60%, ¿sí? O sea que si al ventrículo izquierdo llega al final de la diástole 100 mililitros, apenas de esos 100 mililitros se eyectan 60 mililitros. Quedan siempre 40 mililitros de remanente dentro de los ventrículos, ¿sí? Entonces, este volumen sistólico de eyección lo calculamos de esa manera. Todo el volumen que llena después de la sístole auricular el ventrículo, lo multiplicamos por su fracción de eyección y ahí tenemos el volumen sistólico de eyección, ¿sí? El volumen sistólico de eyección es la fórmula de gasto cardíaco, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y obtenemos el gasto cardíaco, ¿sí? Como en el ejercicio que acabamos de hacer. Si tenemos un volumen de eyección o volumen sistólico de 60 mililitros, calculando un volumen telediastólico de 100 y una fracción de eyección de 60%, pues vamos a tener 60 mililitros de volumen sistólico. Y multiplicamos por la frecuencia cardíaca de un individuo, que sea 70 como frecuencia cardíaca normal, media, 70 por 60, tenemos 4.200 mililitros de gasto cardíaco, ¿no es cierto? Este gasto cardíaco, que es el determinante fisiológico de quién, de la presión arterial sistólica, no se olviden. El determinante de la presión arterial sistólica fisiológico importante es el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión arterial sistólica va a estar dada básicamente ¿por qué? Por la contracción ventricular. La contracción del ventrículo, la eyección de la sangre del ventrículo es la que empuja la sangre del ventrículo hacia todo el sistema circulatorio arterial inicialmente, y esa fuerza con la que comprime, ¿se acuerdan de corazón como bomba? Han visto ya la gráfica en corazón como bomba. Tiene que el ventrículo llegar a 80 milímetros de mercurio de presión en el momento de la fase isovolumétrica sistólica para que se abran las válvulas
¿cómo se llaman? Las válvulas aórticas y pulmonares, ¿no? Las sigmoideas. Entonces vencen los 80 milímetros de resistencia que nos está haciendo la aorta por el otro lado y la sangre se eyecta. Se eyecta con una fuerza tal que llega hasta 120 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial sistólica. Nos queda claro que la presión arterial sistólica está determinada por el gasto cardíaco. ¿De quién depende el gasto cardíaco? Pues del corazón, de la fuerza con la que el corazón puede contraerse y eliminar el volumen que tiene en los ventrículos hacia el sistema circulatorio. ¿Y de quién depende la presión arterial diastólica? Del rebote aórtico, de la fuerza que tiene la aorta para reenviar la sangre, para darle un otro impulsito a la sangre, que lógicamente no va a tener fuerza del ventrículo izquierdo como para que sea una presión igual, ¿no? El ventrículo izquierdo manda a 120 milímetros de mercurio y el rebote diastólico manda a 80, ¿sí? Entonces, esos son los determinantes fisiológicos de la presión arterial. Gasto cardíaco de la presión arterial sistólica y resistencia vascular periférica, rebote aórtico de la presión arterial diastólica. Y, lógicamente, los determinantes físicos son el contenido de lo que va dentro del vaso, ¿no? El determinante físico es el volumen de la sangre arterial y la capacitancia arterial. La capacitancia arterial está en relación a la resistencia vascular, ¿no es cierto? A mayor resistencia vascular, menor capacitancia. Ustedes recuerdan en hemodinamia que la capacitancia arterial es mucho menor que la capacitancia venosa, ¿no? Es una tercera parte. Las venas se juntan 2/3 partes de todo el volumen circulante en el cuerpo, por eso son los vasos de alta capacitancia, son los que regulan la cantidad de volumen que circula por todo nuestro sistema circulatorio. En cambio, las arterias son vasos de menor capacitancia. ¿Por qué? Porque tienen una pared muy potente que lo que hace es que les otorga a este sistema arterial una gran resistencia. Entonces tienen alta resistencia y baja capacitancia. En cambio, el circuito venoso tiene alta capacitancia y baja resistencia. Cuando el cuerpo necesita enviar más sangre a circular, ¿qué hace? Contrae todo el circuito venoso, que tiene una gran capacitancia y una gran cantidad de contenido, lo contrae un poquitito, ¿qué hace? Manda mucho volumen de sangre al circuito arterial, previamente pasando por el corazón, ¿cierto? Si tenemos una hemorragia o alguna cosa, estamos perdiendo sangre, la primera orden en nuestro organismo es hacer que haya una leve contracción venosa para enviar sangre de todo nuestro sistema venoso, que es un sistema de capacitancia, hacia el sistema o circuito arterial. ¿Sí? Creo que nadie más quiere unirse. A ver, hay un hito más. La última admisión a las 8:15. Ya nos alejamos. Listo. Ok. Hasta aquí estamos con la parte fisiológica de los determinantes de la presión arterial. Vamos a seguir detallando esto. No se olviden nunca, y vuelvo a poner la fórmula aquí arriba. Presión arterial es igual al gasto cardíaco en mililitros por minuto por la resistencia vascular periférica, que se mide en milímetros de mercurio sobre mililitros por minuto. Después se van estas dos unidades y el resultado queda en milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, no se olviden que la presión arterial es producto de la contracción cardíaca. Si no hay contracción cardíaca, si no hay sístole ventricular, pues no hay presión. Por mucho que haya un poco de rebote diastólico, no hay presión. Tiene que haber alguien que impulse la sangre desde los ventrículos hacia el sistema arterial. Entonces, es muy importante este dato y es muy importante que la presión arterial tiene una alternancia. Es pulsátil, ¿no? Por eso tiene dos valores, una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica. Cuando nosotros palpamos el pulso al revisar a un paciente o tomamos la presión, hay una manera de tomar la presión sin fonendoscopio, solamente palpatoria, nosotros podemos encontrar la presión arterial sistólica, ¿sí? La presión de la contracción de los ventrículos. No podemos medir palpatoriamente la presión arterial diastólica, ¿sí? Solamente la presión arterial sistólica.
Entonces, es producto de la contracción, es pulsátil, eso hace que haya alternancia en la presión entre presión arterial sistólica y presión arterial diastónica. Y por otro lado, esta es la parte de la sistólica, es producto de la resistencia vascular periférica y por tanto va a estar en relación al calibre de la luz vascular. Cuando hablamos de pronto de un paciente hipertenso que tiene, no sé, un aumento de la resistencia vascular porque tiene un sistema de renina, angiotensina, aldosterona muy activo y su angiotensina es muy alta, o ha tenido un tema de susto, se asustó, se preocupó de algo y lógicamente la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Qué va a hacer? Va a cerrar los vasos sanguíneos, va a aumentar la resistencia vascular periférica y por tanto va a aumentar la presión arterial diastólica. Si esa misma persona que tuvo un estómago libera cantidad de adrenalina, la adrenalina es vasoconstrictora, va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a subir la presión arterial diastólica. Pero al mismo tiempo la adrenalina actúa sobre los receptores beta 1 adrenérgicos que están en el corazón, ¿verdad? Y estos receptores beta 1 adrenérgicos lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Y si aumentan la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan de la fórmula de gasto cardíaco? Es el volumen de eyección sistólica por la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumento la frecuencia cardíaca, aunque el volumen sea el mismo, voy a aumentar el gasto cardíaco. Y si incremento el gasto cardíaco, ¿qué voy a aumentar? La presión arterial sistólica. Entonces, si tengo aumento de la resistencia, si tengo aumento del gasto cardíaco, voy a tener una hipertensión sistodiastólica. Va a subir la presión tanto la sistólica como la diastólica. ¿Sí? Si tengo un paciente que tiene hiperaldosteronismo, por ejemplo, que libera mucha cantidad, hemos acabado de hacer recién renal. Ustedes se acuerdan que la aldosterona, su principal función es reabsorber sodio y reabsorber agua con el sodio e intercambiarlo con el potasio, ¿no es cierto? Entonces, si absorbo mucho sodio y hay mucha agua, ¿qué voy a aumentar? Voy a aumentar mi volumen circulante. Y si voy a aumentar mi volumen circulante, voy a aumentar mi fracción, ¿no? Mi volumen sistólico, ¿no? Porque va a llegar mucha sangre al ventrículo derecho y mucha sangre va a estar circulando por todo el circuito vascular. ¿Por qué? Porque ha aumentado el volumen. Y si aumenta el volumen, voy a aumentar el volumen telodiastólico final y voy a aumentar el volumen sistólico de eyección. Y si aumento el volumen sistólico de eyección, multiplico por la frecuencia cardíaca, voy a tener un gasto cardíaco elevado. Entonces, en ese paciente con aldosteronismo secundario o primario, el principal determinante que se eleve en la presión arterial va a ser la presión arterial sistólica por incremento del gasto cardíaco. Vean ustedes cómo, entendiendo la fisiología de los determinantes fisiológicos de la presión arterial, yo puedo presumir cuál de las dos presiones la voy a tener más alta. Si es un paciente joven con mucha tendencia a estrés, probablemente mediado por el incremento de la resistencia vascular periférica, voy a tener un hipertenso a predominio de la diastólica. Y al contrario, si tengo un paciente que está reteniendo volumen por algún problema, es nefrópata, tiene una insuficiencia renal por la cual no puede eliminar volumen, y al tener mucho volumen aumenta el gasto cardíaco, entonces, ¿qué presión arterial va a estar más elevada? La presión arterial sistólica. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Geraldine, adelante. Buenos días, una consulta. La presión que se calcula mediante el pulso, o sea, empezamos a calcularlo en cuanto percibamos el pulso o desde qué momento se empieza a tomar en cuenta esa presión. Súper. Mira, vamos a hacer una clase, la subsiguiente clase va a ser una clase de eminentemente toma y registro de presión arterial, es una clase
extra que va muy bien para ustedes, pero te explico rapidito. Cuando tú colocas el fonendoscopio, no el fonendoscopio, el tensiómetro, el manguito del tensiómetro en el brazo y no tienes un fonendoscopio de pronto a mano para tomar la presión, entonces tú colocas el manguito del tensiómetro e insuflas el manguito. Como vamos a hacer en la siguiente práctica de presión arterial, se les va a enseñar cómo tomar la presión, pero bueno, insuflas el manguito hasta por lo menos 20 milímetros de mercurio por encima del valor en el que se pierde el pulso. Cuando tú estás insuflando, buscas su pulso radial. Entonces vas a sentir el pulso radial, insuflas el manguito, terminas de sentir el pulso radial, insuflas 20 milímetros más o 30 y luego vas soltando muy despacito el manguito. Cuando notes que vuelve el pulso, que lo vuelves a sentir, ese es el pulso de la presión arterial sistólica. Por eso les decía que puede tomar la sistólica como toma de presión solamente por palpación, porque no sabemos qué momento la diástole reempuja ese volumen circulatorio. Entonces, insuflas, vas bajando y cuando notas que aparece el pulso de nuevo, esa es la presión sistólica, ¿sí? Gracias, Okay. doctor. De nada, continuamos. Entonces, aquí tenemos un gráfico, tenemos un dibujito, donde nos muestra cómo se comporta la presión en todo el circuito circulatorio. Ustedes ven aquí a la izquierda la presión arterial a nivel de la aorta, ¿no es cierto? Antes de la aorta es probablemente la presión que ha eyectado el ventrículo izquierdo, eyecta la sangre y la presión más o menos ronda en valores entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Esta presión de 120-80 se mantiene en ese rango pulsátil en la aorta y en los grandes vasos, ¿no es cierto? 120 de la sístole que ha enviado el corazón y 80 de la diástole que nos ha ayudado la aorta a reimpulsar la sangre. Pero vemos que a medida que va pasando de las grandes arterias a las pequeñas arterias hasta llegar a las arteriolas, esta presión disminuye y cae grandemente. ¿Por qué? Porque en los capilares más o menos tiene que llegar a 17 milímetros de mercurio, ¿sí? En los capilares la presión arterial ya no es 120-80. Imagínense si llegara la presión en 120-80 un capilar que es un vaso que tiene solo una capa de células endoteliales, reventaría, explotaría totalmente. Por eso les decía que la llave de paso de esto está aquí en las metarteriolas. Las metarteriolas son las que mantienen esta presión ondulante por delante y son las que regulan la cantidad de sangre que va a pasar hacia los capilares, ¿sí? Pasado los 17 de los capilares, sigue bajando la presión y llega a las vénulas, sigue bajando la presión. Y ya este cambio de presión es un cambio que es necesario. Ustedes han visto en hemodinamia cómo gracias a una diferencia de presión la sangre puede desplazarse, ¿no? Y la sangre sigue yendo de una gran presión a una baja presión, pasa por las vénulas, venas pequeñas, venas cavas, hasta llegar a ¿dónde? Al ventrículo derecho, ¿no es cierto? En realidad la aurícula derecha, primero llega a la aurícula derecha, que aquí tiene una presión entre 3 y 0 milímetros de mercurio. Entonces, de 120 a 3 hay una gran diferencia de presión y esta diferencia de presión es la que permite que llegue la sangre hasta el ventrículo derecho. Llega al ventrículo derecho y el ventrículo derecho, que no tiene la misma potencia que el ventrículo izquierdo, eyecta la sangre, pero ya no a 120 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Eyecta la sangre más o menos a una presión entre 20 y 25 milímetros de mercurio y la arteria pulmonar, que no es la aorta, igual más o menos regula la presión entre 15 y 17 milímetros de mercurio. Y aquí vemos la presión en el circuito pulmonar, en las arterias pulmonares, llega a las arteriolas pulmonares, hay el intercambio gaseoso en los vasos pulmonares y nuevamente por las venas pulmonares retorna hasta la aurícula izquierda para volver a salir por el ventrículo izquierdo y este gráfico se repite, el ventrículo izquierdo se carga, todo el volumen telediastólico en la fase isovolumétrica diastólica se acuerdan de corazón como bomba y luego nuevamente expele la sangre a esta presión, ¿sí? Más o menos algunos datos, me he salido sin
querer algunos datos de acá. ¿Están viendo la presentación? No, doctor, se ve su cámara. ¿Por qué no me avisan? Hace un momento se Ahorita se... A ver. Pero nadie me avisa. ¿Han visto el gráfico que les estaba explicando o no? Sí, doctor, todo bien. ¿Han visto el gráfico? Sí, ¿no? Este gráfico. Sí, se ve. Buenísimo. Entonces estamos en este gráfico, les he explicado todo esto. Vamos a la siguiente. Ok, es así que tenemos una presión más o menos en la aorta de 120 en la sístole y 80 en la diástole, una media de 100. En los capilares sistémicos les decía que la presión aproximada es de 17, con un rango de 35 en el extremo arterial y 10 en el extremo venoso. Y en las arterias pulmonares con un rango de 25 en la parte sistólica y 8 en la diastólica, ¿no? Entonces, estos son rangos importantes que es bueno conocerlos. 120-80 en la aorta, 35-10 en los capilares sistémicos, 25-8 en las arterias pulmonares, con una media en los sistémicos de 17 y en las arterias pulmonares de 16. Bien, ahora, vamos a hablar de dos tipos de presión que son diferentes a la que hemos hablado hace un minutito. Una de ellas es la presión del pulso, ¿sí? La presión del pulso no es lo mismo que la presión arterial media. Por favor, que quede bien claro en su cabecita, no es lo mismo la presión del pulso que la presión arterial media. Ahorita vamos a hablar de la presión arterial media, pero hablemos primero de la presión del pulso. La presión del pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿sí? Esto, o sea, el restar la diastólica de la sistólica nos va a dar la presión del pulso. Si estamos considerando que tienes una sistólica de 120 y una diastólica de 80, tu presión de pulso va a ser 40. Si tienes una sistólica de 120 y la diastólica de 75, tu presión del pulso va a ser 45. Si tienes 120 de sistólica y presión diastólica de 70, la presión del pulso va a ser 50. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, existen unos determinantes de la presión del pulso, ¿no? ¿Quién determina que haya? Se llama también la presión del pulso, tiene otro nombre, se llama presión diferencial. No se olviden, presión del pulso o presión diferencial, ¿sí? Entonces, la presión del pulso, presión diferencial, es una presión en la cual se resta la presión diastólica de la presión sistólica. ¿Cuáles son sus determinantes? Pues el volumen minuto cardíaco, el volumen sistólico, ya que una rápida eyección provee más o menos 15% de la sangre que llega a los lechos capilares. El 85% de la sangre lleva el pico máximo de la presión arterial sistólica, ¿sí? Y el segundo determinante muy importante de la presión del pulso es la capacitancia arterial. Capacitancia arterial, que es la distensibilidad de los vasos arteriales o venosos, en este caso arteriales, son los que van a determinar que haya una gran diferencial o una poca diferencial. Las arterias no tienen una gran capacitancia, es todo lo que les había hablado antes de la capacitancia, ¿sí? La disminución en la capacitancia arterial llega a que el trabajo del miocardio sea muy incrementado, sea muy fuerte y tenga que luchar contra alguien que le hace mucha resistencia. Entonces, en esos casos, la presión diferencial habitualmente va a estar muy reducida, va a ser muy cortita, la presión del pulso va a estar pinzada. Y cuando no hay capacitancia aórtica, por ejemplo, por una insuficiencia aórtica, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una gran presión diferencial. Vamos a tener una sistólica de 120 con una presión arterial diastólica de 40, digamos. ¿Por qué? Porque no va a haber quien le ayude a la aorta a desplazar la sangre hacia adelante. Por ejemplo, les digo, en una insuficiencia aórtica. Entonces, no se olviden, es muy importante, el volumen minuto y la capacitante arterial son los factores que determinan la presión arterial del pulso, ¿sí? Y vamos a comentar rápidamente lo que es la presión arterial media.
Esto es muy importante. Siempre en clases, en la teórica, hago esta pregunta, ¿no? ¿La presión arterial media es lo mismo que el promedio de las dos presiones? No, desde ningún punto de vista, no es el promedio, porque 120, 80, si sumamos 120 más 80 nos da 200 y lo dividimos entre 2, nos da 100. Y la presión arterial media normalmente no es 100, es 93, con esos rangos de presión que les acabo de mencionar. Bien, vamos a ver de dónde sale esto. La presión arterial media tenemos varias fórmulas para poder encontrarlas, ¿no? Es la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica menos la diastólica dividido entre 3. Si ustedes se dan cuenta, la presión arterial sistólica menos la diastólica es la diferencial, es la que acabamos de ver, es la presión del pulso. Si dividimos esta presión del pulso entre 3 y eso sumamos a la presión arterial diastólica, pues nos va a dar el valor de la presión arterial media. Entonces, ¿qué es la presión arterial media? Es el promedio de presión, pero de todo un ciclo cardíaco, ¿sí? Durante todo un ciclo cardíaco, ¿sí? Y ahorita vamos a poner un gráfico del ciclo cardíaco para que ustedes me entiendan. Mejor me la paso y les pongo esto. Este es el gráfico del ciclo cardíaco, ¿se acuerdan? Bien, aquí ustedes ven sístole y ven diástole. Y si ven en volumen en unidad de tiempo, la sístole apenas ocupa 1/3 parte de todo el ciclo cardíaco y la diástole ocupa 2/3 partes del ciclo cardíaco. ¿Sí? O sea, en tiempo el corazón está en sístole una 1/3 parte del tiempo de todo el ciclo y el corazón está en diástole 2/3 partes. ¿Por qué el corazón necesita más tiempo en diástole que en sístole? Porque necesita llenar los ventrículos. Si los ventrículos no están bien llenos, no puede expulsar la sangre. Entonces, ¿qué es la presión arterial media? Es el promedio de la presión en todo el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. Como tengo 2 diástoles y una sístole, ahí vuelvo al gráfico anterior. Esta es la manera más sencilla para que ustedes puedan acordarse siempre de cómo calcular la presión arterial media. Son 2 presiones arteriales diastólicas más una presión arterial sistólica dividido entre 3. Allá no se van a hacer bolas de cómo era sistólica menos diastólica, diastólica menos sistólica, cuál era primero, cuál era después. 2 diastólicas más una sistólica sobre 3. Si ponemos 120 por 2 son 240. Perdón, presión arterial diastólica 80 por 2, 160. Más la sistólica 120, más 120 sería 280. Y si divido 280 entre 3, ¿por qué estoy dividiendo entre 3? Porque en realidad estoy dividiendo el ciclo cardíaco en 3 partes, 2 diastólicas y una sistólica, que es como debe ser, porque es el tiempo que toma la diástole y el tiempo que toma la sístole, ¿no es cierto? Por eso no divido entre 2, sino entre 3. Entonces, yo hago este cálculo y obtengo 93 milímetros de mercurio. ¿Sí? Que ustedes se fijan, no es lo mismo que hacer sistólica más diastólica entre 2, te da 100. Siempre la presión arterial media se acerca más a la presión arterial diastólica que a la presión arterial sistólica. ¿Sí? ¿Está claro? No se olviden, esto es importante, esto es algo que van a ver toda su vida. Todos los monitores de presión arterial miden la presión arterial media. La presión arterial media es el promedio en todo el ciclo cardíaco y es súper importante porque es el valor funcional que tiene un tejido para ver si está bien irrigado o no, si está recibiendo oxígeno adecuadamente o no. O sea, hablamos, por ejemplo, para que un paciente haga insuficiencia renal aguda, tiene que tener una PAN menor a 60. No dice una sistólica de tanto y una diastólica de tanto. Tiene que tener una presión arterial media menor a 60. Para que el cerebro empiece a sufrir en un choque hipovolémico, el cerebro puede manejar hasta entre 60 y 40 milímetros de presión arterial media. Por debajo de eso, tener un montón de reacciones para defenderse, para tratar de subir la presión. Por eso es tan importante el concepto de presión arterial media.
es el promedio de todo un ciclo cardíaco. Es el mejor elemento que nos da una condición clave y nos permite valorar la necesidad de perfusión de un tejido. ¿Sí? Es el valor que necesita un tejido para poder trabajar y funcionar adecuadamente. ¿Okay? Un órgano en general. Entonces, hasta acá. Vamos de nuevo a esto. Este cuadrito es un cuadro que ustedes lo tienen en su Guyton, donde muestra las presiones arteriales, ¿no? Todo lo que es la presión en arterias grandes, cómo la presión cae en las venas y cómo hasta llegar de nuevo a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Este es un valor de cómo la sangre se distribuye según la sección, el área de sección transversal. Esto lo han visto hartísimo en hemodinamia, como vemos que la sangre, el mayor volumen de la sangre se reúne a nivel de los lechos venosos, ¿no es cierto? Perdón, este es el área de sección transversal. Vemos que la aorta tiene un área muy chiquitita y todos los capilares sumados, sus áreas de sección transversal son muy grandes, ¿no? Esto han visto la velocidad del sistema circulatorio. En la aorta es muy rápido porque su área de sección es muy chiquita, y en los capilares es muy lento porque su área de sección es muy grande. Este es el gráfico de velocidad, lo que estábamos viendo hace un momento. La velocidad en los capilares es muy chiquita y la velocidad en la aorta y en los otros vasos va subiendo. Y la capacitancia, lo que les decía, la capacitancia vascular en el lado arterial es muy chico y en el lado venoso es muy grande. 2/3 partes de toda la sangre que va en nuestro sistema circulatorio en realidad está en el sistema venoso. ¿Sí? Bien. Vean ustedes que la presión arterial y la presión venosa varía de acuerdo a la parte del cuerpo cuando estamos parados, ¿no? Porque siempre nosotros nos movemos de pie, no somos animales reptantes ni cuadrúpedos, entonces caminamos. Y vemos cómo la presión arterial es mayor, por ejemplo, a nivel del corazón o mayor a nivel de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque aquí juega un papel importante la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad. Más abajo tienes un volumen encima de tu cuerpo mayor y por tanto la presión arterial va a ser mayor. Por eso cuando toman la presión arterial en las extremidades inferiores, el valor no es el mismo que la presión arterial en la extremidad superior. Siempre va a ser 10 a 20 milímetros mayor en las extremidades inferiores que en las extremidades superiores. De la misma manera, ¿no es cierto?, la presión venosa se hace más negativa, ¿no es cierto?, al revés, de acuerdo a la gravedad. Entonces tenemos una presión venosa central aquí en el corazón de 0,57 a menos 1,3, ¿no? Y a nivel arriba de los senos venosos la presión es muy bajita. Tiene que haber esta diferencia de presión para que la sangre pueda ir de aquí para acá. Si la presión venosa fuera mayor a nivel del corazón, entonces la sangre no podría volver, porque la sangre vuelve simplemente por diferencia de presiones. La presión venosa menor en todo el sistema circulatorio es en la aurícula derecha. ¿Sí? Bien, un par de cositas. La presión en los vasos es determinada, ya saben, por la presión hidrostática, que es la fuerza que tiene el líquido dentro de todo el plasma de la sangre, la presión estática de llenado y la presión dinámica. Sí, la presión estática de llenado estamos hablando de todo lo que es el sistema venoso, por si acaso, no es el sistema arterial, es la presión en las venas, ¿sí? Entonces, se determina por la presión hidrostática venosa, por la presión estática de llenado, que es la determinada por el volumen sanguíneo, y la capacitancia venosa, no se olviden que la capacitancia en las venas es muy alta, y por la presión dinámica en los vasos, que es la relación entre el flujo y la resistencia. Esta presión dinámica, lógicamente, en el circuito arterial es mucho mayor que en el circuito venoso, pero son estos tres elementos los que determinan la presión en las venas: la presión hidrostática, la presión estática de llenado y la presión dinámica. Bien, un par de dibujitos de cómo se comporta el pulso venoso. Aquí vemos en la aorta proximal hay una incisura. Este es el latido ventricular y este es el latido aórtico, ¿sí? Este es el latido ventricular y este es el latido aórtico.
¿Sí? Vemos que hay una incisura porque es la sístole ventricular y el rebote diastólico. Ese es un pulso normal, es un pulso dícroto. Por ejemplo, este pulso va cambiando en la femoral, ya se hace más largo. ¿Por qué? Porque el tiempo de llegada del espacio que hay entre la sístole ventricular y la sístole aórtica, digamos, se va ampliando. Y vemos cómo a medida que se va alejando, y a nivel del capilar prácticamente vemos estas dos ondas muy chiquititas. ¿Por qué? Porque ya llega casi en una presión equivalente a 17 milímetros de mercurio. Y aquí vemos algunos pulsos interesantes, ¿no? Este es el pulso normal, ¿no? Esta es la presión aórtica normal y vemos qué pasa en la arteriosclerosis. La arteriosclerosis son vasos sanguíneos duros, generalmente en los pacientes mayores, en los ancianos. Si ustedes se dan cuenta, el paciente anciano arteriosclerótico tiene un vaso sanguíneo muy duro, muy rígido. Entonces, ¿quién va a tener problemas en vencer ese vaso sanguíneo muy duro, muy rígido? El ventrículo izquierdo, entonces tiene que latir y hacer mucha fuerza. Y vean la fuerza de la presión arterial sistólica, llega a casi 160, ¿sí? Y la aorta, que es rígida, no tiene esa elasticidad que tenía cuando era joven, tener un rebote diastólico para dar un segundo impulso y tiende a estar aquí abajo mucho. Vean lo que pasa en la insuficiencia aórtica, es lo que les comentaba. Hay un buen pulso, una buena presión de eyección ventricular, pero no hay un dícroto aquí en relación al pulso aórtico, porque la aorta no tiene resistencia, porque la válvula aórtica se abre y toda la sangre se vuelve hacia el ventrículo. Entonces, en la insuficiencia aórtica vemos cómo la presión diastólica cae a menos de 40, vean cómo cae a menos de 40 milímetros de mercurio, porque no tiene quien haga oposición, porque la válvula está insuficiente, ¿no? Y en estenosis aórtica, más bien la presión no puede subir, porque la válvula le hace mucha resistencia de salida al ventrículo izquierdo, entonces no sale, ¿sí? Y como no sale un buen volumen de sangre, también el pulso en relación a la contracción aórtica va a ser muy chiquitito y el gráfico es así, ¿sí? Entonces, chicos, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a hacer la parte aplicativa de todo lo que es presión arterial. Pasado vamos a hacer regulación a corto plazo y a mediano plazo. Y el día viernes vamos a hacer regulación a largo plazo, que es regulación renal. ¿Sí? Entonces, yo les voy a estar comunicando mediante Joaquín. Si es que volvemos a hacer una clase virtual mañana, todo depende de cómo esté el país, de si se pueden movilizar. De repente podríamos intentar hacerla presencial, ojalá podamos movilizarnos. Si no, de todos modos, mañana nos vemos aquí por vía virtual. Lamento no poder interactuar mucho con ustedes de esta manera, pero ya al final, por favor, cualquier duda, aclaración que tengan, pues me la hacen llegar, pueden hacerla llegar por este medio o en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, nos estamos viendo, chicos, mañana a esta misma hora. Por favor, traten de, si hacemos virtual, de conectarse 8:45, para que no estemos cortando la clase hasta las 8:10, 8:15, que hay chicos que recién se están conectando. ¿Listo? Nos vemos. Chao, Joaquín. Adiós, estamos en contacto. Hasta luego, doctor. Chao, gracias.